Con relación al acuerdo publicado por la Presidencia de la República el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se declara una cuestión de seguridad nacional la realización de obras y proyectos prioritarios para el Gobierno de México, como ciudadanos y como senadores que depositó su confianza en el presidente, no podemos expresar otra cosa más que una profunda preocupación. Este decreto está completamente mal en su forma, ya que el gobierno claramente está confundiendo el desarrollo económico y social con la seguridad nacional, o deliberadamente busca confundir a la ciudadanía haciéndole creer que son la misma cosa. Si ustedes leen el decreto, prácticamente dice esto: el desarrollo económico y social es una cuestión de seguridad nacional. Las obras y proyectos prioritarios de este gobierno contribuirán a alcanzar un desarrollo, por lo tanto, las obras que estamos construyendo son de seguridad nacional, lo cual es el resultado de una lógica infantil, engañosa, manipuladora y totalmente tramposa, que evidentemente tiene como finalidad evadir las obligaciones constitucionales y legales del gobierno federal en materia de transparencia y acceso a la información pública con relación a sus proyectos prioritarios, que el decreto no lo dice, pero que, como ustedes saben, son la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, principalmente, entre muchos otros. La Ley de Seguridad Nacional señala cuáles son las acciones que debe de realizar el Estado para preservar la seguridad nacional y cuáles son consideradas como amenazas a esta. En el acuerdo publicado el día de ayer no se menciona ninguna de ellas, por lo que las razones que se ofrecen para justificar este decreto son una vil tomada de pelo. Por otra parte, tenemos tiempo advirtiendo de la participación cada vez más activa de nuestras Fuerzas Armadas en la administración pública. Ahora, con las recientes declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, vemos con más preocupación que el Ejército ya no solo realiza tareas civiles, sino también políticas, lo cual es uno de los primeros pasos hacia la ruptura del orden constitucional y democrático. En el Grupo Plural deseamos el desarrollo de México, pero nunca lo vamos a alcanzar por la vía de la opacidad y la militarización. Por eso hacemos un llamado a nuestro presidente a revocar este desafortunado acuerdo y a reconsiderar el papel y las facultades que le está otorgando al Ejército de nuestra vida pública. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta de los compañeros aquí presentes? Adelante. Sí, agrega. ¿Me vas a agregar? Sí, en el mismo sentido, ¿se puede? Sí. No se puede. Ah, bueno. ¿Qué necesita suceder? ¿Qué necesita pasar para contener los exabruptos, los abusos de un presidencialismo exacerbado? ¿Qué necesita suceder para que reaccionemos y repudiemos este tipo de acciones, de simulaciones, de combate a la corrupción, solapando la corrupción, tapando la información, la transparencia, los datos, permitiendo los abusos, permitiendo las asignaciones directas, utilizando al Ejército como el mayor contratista para que nada se sepa? Y aparte, establecer una presidencia de privilegios. Privilegios es tener una ley particular,
privilegios, la ley particular del presidente. Él quiere que todos nos sometamos a reglas menos él. Lo hace de una manera ilegal. No tiene sustento jurídico asumir como seguridad pública cosas que no lo son y que están reguladas por una ley de seguridad pública que define qué es seguridad pública. No es la seguridad nacional, no es lo que se le ocurra al señor presidente, es lo que la ley de seguridad nacional debe decidir y establecer. La pregunta es para nosotros, no es con ruedas de prensa cómo se va a detener esto. Tenemos una incontinencia presidencial autoritaria. Y mientras no generemos una reacción de repudio a este tipo de abusos, no lograremos detenerlo y va a ser expansivo, va a ser incontrolable hasta que sea demasiado tarde. Es importante prender la señal de alerta. Es importante levantar las banderas rojas de que el Estado mexicano está siendo sometido a los caprichos, a los abusos autoritarios de una sola persona. Es muy preocupante lo que estamos viviendo en México. Creo que debemos hacer cosas distintas para poder evitar este deterioro que estamos teniendo como país. Los problemas de México se están agravando, los problemas de la inseguridad, de la violencia, de la pobreza, los problemas de la salud, y sin embargo no hemos podido generar una conciencia general pública de reacción. Es el momento de tomar medidas distintas y generar una conciencia que nos movilice a todos, que nos unifique, porque hoy tenemos una oposición dispersa, dividida. Necesitamos unificar y centralizar en una sola voz para poderle hacer frente a este expansivo autoritarismo presidencial exacerbado. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Solamente nos gustaría agregar que en este mismo decreto se habla de la posibilidad de otorgar permisos en un lapso no mayor a 5 días por parte de quienes requieren hacer alguna obra. Y esto nos preocupa mucho porque tenemos leyes que están por encima de cualquier decreto. La ley ambiental, la ley de obra, la ley de patrimonio. Pues no podemos permitir que un decreto quiera sobrepasar a la ley. En 5 días no habrá entidad pública que pueda otorgar un permiso para una obra pública que quiera ejercer el gobierno federal. ¿Es cuánto? Si nos permiten, les pregunta Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Buenos días, senadoras, senadores. Me gustaría saber si el Grupo Plural ha tomado una decisión respecto a quién debe llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, si apoyan alguna de las tres, del y las aspirantes a ministro, o si la posición es rechazar la terna. Dos, preguntarles una primera valoración de esta iniciativa que ha presentado el presidente de la República para que el secretario de la Defensa Nacional pueda delegar en comandantes sus tareas militares, que le son de esencia, y que él pueda tener autorización legal para atender asuntos civiles y de toda la administración pública que le han dado, y el rediseño del Estado Mayor Presidencial. Gracias. Buenos días a todas, a todos. A la primera parte de la pregunta daré respuesta yo y a la segunda parte dará respuesta el senador Álvarez y Casa. Nosotros vamos a hacer un pronunciamiento de fondo sobre el Poder Judicial en nuestro posicionamiento como Grupo Plural. La decisión está tomada, Leti, no nos engañemos, no nos chupamos el dedo, aquí hay temas oficiales y aquí hay línea
Y aquí ya se tomó esa decisión y el Grupo Plural no le va a entrar el juego a las decisiones ya tomadas y vamos a tomar nuestra decisión con absoluta libertad nosotros. Y vamos a hacer un pronunciamiento de fondo sobre el Poder Judicial que comparte el presidente, que comparte el presidente de la Corte y que en últimas declaraciones comparte el presidente de la Junta de Coordinación que les ha dicho a todos ustedes sobre el Poder Judicial, que es que la reforma judicial, constitucional y legal valió un cacahuate, para decirlo con toda claridad. Ese es el fondo del asunto. ¿Quién ocupa la silla vacante del ministro Franco? Nosotros lo decidiremos en el Grupo Plural. 5 votos no son determinantes para una mayoría que ya se cocinó fuera del Senado, con presiones fuera del Senado, con privilegios fuera del Senado, con abogados privilegiados fuera del Senado. Y a ese jueguito el Grupo Plural no le entra. ¿Esta decisión es por Loretta Ortiz, senador? Hasta ahí la dejo. La última propuesta en materia de la reforma de la ley del ejército, en realidad es legalizar la militarización. Como el general secretario tiene que hacer otras cosas, ahora los mandatos, la primera responsabilidad constitucional se le quiere delegar. Pero el problema tiene un elemento muy delicado. La semana pasada se hace público una serie de corrupciones en el aeropuerto de Santa Lucía. En el desfile del 20 de noviembre, el general secretario, violando la ley, hace una invitación a participar en un proyecto político. La ley de disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea dispone en su artículo 17 que cualquier militar en activo tiene prohibido inmiscuirse directa o indirectamente en asuntos políticos. Pareciera que no les importa la ley, pero si la ley no es el marco de guía del funcionario público, sea el presidente, sea el general secretario, cualquier otro, entonces quiere decir que arribamos al momento de la arbitrariedad y la opacidad. Por eso hemos pedido la comparecencia del general secretario. Comentaba, parece que es la primera vez que se pide la comparecencia del general secretario y que venga acá a explicar por qué está invitando un proyecto político. No todas ni todos los mexicanos estamos adscritos a eso que llaman 4T. Es un proyecto político, un partido político que eventualmente es del presidente. Si el presidente quiere convencerlo como proyecto de Estado, que construya los acuerdos para ese efecto. Pero que el general secretario que representa una institución de Estado se ponga a hacer vida política partidaria es gravísimo. Y en eso le amplían las atribuciones para que se dedique a administrar y no las funciones inherentes a la Secretaría de Defensa Nacional. Es un paso más en una señal de descomposición y de militarización acelerada que es muy grave. Yo pienso honestamente que esta invitación y el decretazo de ayer son un punto de quiebre. Son un punto de quiebre donde México está avanzando gravemente hacia un estado de excepción. Muchas gracias. Por otra parte, Gerardo Segura les envía una pregunta que dice así: ¿acudirán a la Corte para frenar la decisión de decretar obras de infraestructura de interés público y seguridad nacional, con lo que se elimina la transparencia y se impone la opacidad en las mismas? Es lo que nosotros estamos analizando para verlo en su momento, todas las vías a lo mejor jurídicas, legales, sobre la inconstitucionalidad de este decreto, porque para eso estamos nosotros como senadores, precisamente para ver, vigilar y controlar que se aplique adecuadamente la Constitución de nuestro país. ¿Algún otra compañero o compañero? No, ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias, buenos días.